Hola amigos, ¿cómo están? Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al programa de especialización en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Siempre deseando que todos y cada uno de ustedes se encuentre bien de salud en esta coyuntura tan complicada que nos está tocando vivir. Vamos a continuar con nuestro programa. En esta última parte del curso seguramente hay muchas dudas con respecto a cuántos temas quedan, cuántas evaluaciones más se van a tomar. Algunos participantes ya desean que el programa, o al menos el primer módulo, ya concluya. No sé si porque está siendo muy complicado o de repente ya tienen la intención de avanzar un poco más rápido con el programa. Sin embargo, otros participantes me están sugiriendo otros temas. Entonces, las necesidades son diversas. La idea es llegar a un punto neutral que pueda obviamente satisfacer a todos. En ese sentido, les voy a comentar cómo estoy planteando las últimas sesiones del programa. Este módulo 1 en particular, les vamos a asignar 14 sesiones. De las 14 sesiones, nosotros ya hemos desarrollado 8. O sea, hemos llegado a más de la mitad del programa. Vamos a desarrollar en esta sesión, que vendría a ser la sesión número 9, la otra parte del I+C. Esta ya vendría a ser nuestra tercera clase del I+C y entenderá usted que si le damos 3 sesiones al I+C, precisamente es por la importancia que tiene el desarrollo de este tema. Es fundamental que cualquier gestor en seguridad y salud en el trabajo comprenda cómo se maneja una matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Pero que lo entienda desde el funcionamiento de cómo se organiza, que es lo primero que hemos estado conversando, a través de una reunión con la alta dirección, a través de los jefes de planta y a través del involucramiento con cada uno de los trabajadores. Que entienda el gestor de seguridad y salud que es fundamental poder establecer un procedimiento de gestión, que es la forma en la cual la organización va a desarrollar su matriz I+C. Y más importante aún, que el gestor en seguridad y salud en el trabajo entienda la matriz I+C, entienda en el sentido de que maneje los conceptos, que entienda cómo es que a través de los índices de probabilidad podemos reducir el nivel de riesgo y no se convierta la matriz I+C en una receta de un procedimiento que muchas veces seguimos sin siquiera poder entenderlo. Entonces, cuando usted hace algo que no comprende, es muy difícil que usted lo pueda dar a entender al resto. Entonces, al final, el gestor de seguridad y salud no entiende lo que está haciendo, trata de comunicarlo, pero como no lo entendió a profundidad, obviamente, los jefes de planta tampoco lo van a entender al nivel que debería entenderlo el gestor de seguridad y salud, y al final la matriz I+C la llevan a cabo, sí, pero se convierte más en un tema documentario o en un tema que solo maneja el gestor de seguridad, cuando la matriz I+C se tiene que manejar a nivel de sistema, a nivel de organización. Entonces nos estamos demorando en el tema del I+C porque es una necesidad muy importante. En esta última parte, en esta sesión número 9, vamos a ver el marco normativo asociado al I+C. O sea, qué artículos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos hablan del I+C y cómo es que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo también nos va a marcar el paso sobre el contenido que debe tener la matriz I+C. Nosotros hemos establecido un contenido, hemos empezado por el análisis del proceso, la actividad, la tarea, el puesto de trabajo, hemos hablado del peligro, hemos hablado de la descripción del riesgo en términos de evento peligroso, en términos de daño, hemos hablado sobre la valoración del riesgo y las hemos hecho en base a la definición del riesgo, pero para poder coger una definición mucho más sencilla y mucho más entendible, hemos cogido la definición de la norma internacional ISO 45001 y ahí lo hemos definido en términos de la combinación de la probabilidad y la severidad, y hasta ahí hemos llegado en la matriz. Sin embargo, la matriz va a tener más información que vamos a poder ir descubriendo conforme vayamos revisando el marco normativo del I+C, y eso lo vamos a encontrar obviamente en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, la misma que tuvo una modificación en el año 2019, donde ahora sí la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos va a decir qué información necesitamos introducir sí o sí en la matriz I+C. Entonces, a la matriz que hemos construido le vamos a agregar algunas columnas que son requerimientos específicos de la Ley de Seguridad y Salud.
Luego tenemos la sesión número 10, donde vamos a ver cómo se desarrolla un pequeño plan de seguridad y salud. Lo voy a hacer lo más sencillo posible. Y más importante aún, cómo se plantean los objetivos, que siempre es un dolor de cabeza. Luego tendremos obviamente la evaluación 5, que se tomará este domingo. La siguiente semana trabajaremos el tema de investigación de accidentes. Ahí hablaremos sobre qué es un accidente, qué es un incidente, qué es un incidente peligroso, y poder hablar sobre algunas metodologías para poder desarrollar lo que se conoce como el proceso de investigación de accidentes. Y hablaremos seguramente en esa sesión, que a parecer va a ser un poco más extensa, sobre los programas de seguridad basada en el comportamiento y su importancia. En la sesión número 12 vamos a dar una revisión general de la norma internacional ISO 45001. Trataré de, en una hora y media o 2 horas, poder ser lo más práctico con el entendimiento de esta norma. Este curso de la norma ISO 45001 lo desarrollé yo el año pasado en 11 sesiones más o menos, para que usted tenga una idea. Obviamente es la interpretación mucho más completa. Yo voy a dar un nuevo curso de la norma ISO 45001, que seguramente se estará abriendo en un mes o mes y medio. Ya si ustedes no han llevado ese curso el año pasado, ya con esta base que vamos teniendo en este módulo de seguridad y de salud, seguramente cuando estudiemos la ISO 45001 ya en un curso diferente, le va a ser mucho más fácil poder entenderlo. O así no lo lleve con nosotros, o de repente lo lleve en otro lado, estoy seguro que con la base que estamos teniendo, el curso va a ser mucho más sencillo para usted poder interpretarlo. Las dos últimas sesiones, la sesión 13 y la sesión 14, es cómo se está manejando el tema de seguridad y salud en el contexto que estamos viviendo hoy día, en el contexto del COVID-19. Ahí van a desarrollar cuál es el marco normativo en seguridad y salud con respecto al COVID, cómo se maneja ese comité, cómo es desarrollado en el contexto del COVID. No cambia mucho en realidad, obviamente la definición no va a cambiar, por ahí que hay algunos lineamientos muy puntuales que ha establecido SUNAFIL. Van a ver cuáles son las partes de un plan de vigilancia de control de trabajadores con exposición al COVID. Vamos a hablar sobre el tema del IPRC, pero ya enfocado en el COVID-19. Entonces van a ser 2 sesiones donde vamos a hablar de lo que ya hemos visto, pero lo vamos a contextualizar específicamente en el COVID-19. Y no lo he ido desarrollando en ese contexto porque necesitamos que ustedes tengan una visión general. Y ya en la última parte ya una visión muy específica. Entonces el programa va a constar de 14 sesiones, 7 evaluaciones, y espero obviamente que a usted le vaya muy bien en sus evaluaciones. Con respecto a los procesos de certificación, nosotros hemos tenido un certificado que lo he visto inclusive en el LinkedIn, que ha sido totalmente gratuito para las personas que llevaron la introducción a la seguridad y salud. Después tuvimos un certificado que fue otorgado a las personas que vieron la sesión del seguro complementario de trabajo de riesgo, personas que obviamente han rendido su evaluación y la aprobaron con una nota mayor o igual a 14. Y de ahí algunos participantes me han estado comentando la necesidad de poder certificar, por ejemplo, el tema del Comité de Seguridad y Salud, por ejemplo, el tema de política. Y no lo veo mal, en realidad la empresa, ¿qué más querría? El hecho de poder ofrecerle certificados por los temas muy puntuales, pero personalmente no los veo muy necesarios en su formación. Lo que sí veo necesario en su formación, y he tenido oportunidad de poder conversar con el área académica, es que ustedes sí puedan tener la oportunidad de poder certificar el tema de IPRC, porque es una necesidad para cualquier gestor de seguridad y salud en el trabajo conocer el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos, que obviamente ustedes lo están conociendo, pero muchas veces en una necesidad laboral sí se lo van a pedir, ¿no? O así no se lo pidan, en el contexto del desarrollo de su currículum vitae, sí es importante y obviamente va a resaltar un poco más el hecho de que ustedes hayan llevado
el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entonces, seguramente en estos días o el fin de semana, eso ya dependerá de cómo lo maneje el área académica, le van a hacer llegar a usted un formulario o una solicitud, no sé cómo están manejando exactamente el tema, para que usted tenga la oportunidad de poder certificar el tema del IPRC. Ahora, certificado del IPRC, a diferencia del certificado de SCTR o a diferencia del certificado inicial de introducción a la seguridad y salud en el trabajo, será un certificado con una mayor cantidad de horas, que es la que ha abarcado el tema, porque nos ha llevado la sesión 7, la sesión 8 y nos va a llevar la sesión 9. Nos va a llevar entonces, nos ha llevado 3 sesiones y seguramente será un certificado con 18 horas académicas, seguramente, eso ya lo determinarán y se lo harán saber. Y sí, si alguien me pide un consejo, más que poder certificar o poder solicitar un certificado de política o de comité, va a ser mucho más provechoso para ustedes poder solicitar el certificado de IPRC por la importancia del tema y bueno, porque lo hemos visto a detalle y estamos tratando de darle la mayor cantidad de horas. Y luego los temas que vamos a desarrollar como investigación de accidentes, norma ISO 45001, no lo veo muy beneficioso certificar en un tema de la norma ISO 45001 porque obviamente se entiende que ese tiene que ser un curso mucho más profundo, que como le digo yo lo dicté el año pasado y lo voy a volver a dictar con mucho más detalle todavía este año, seguramente en un mes o mes y medio. Habrá oportunidad de poder certificar también la sesión 11, que es la sesión de investigación de accidentes, que también es un tema recurrente y muchas veces muy solicitado a nivel laboral. Y el último tema sin ni que hablar, ¿no? Que es el tema de seguridad y salud en el trabajo en el contexto del COVID-19. Ahorita, en este contexto, no hay ninguna empresa que se salve de poder aplicar un plan de vigilancia y control a sus trabajadores con exposición a COVID-19, por lo que va a ser sí una necesidad para cualquier profesional conocer el contexto del COVID-19. Muchos han pensado de que bueno, ya no es necesario estudiarlo porque ya llegó la vacuna y el tema se está normalizando. Grave error, porque ustedes están viendo que estamos ya en la segunda ola de contagios que ha superado ya ampliamente la primera. Ya en Europa no se habla de la segunda, se habla de la tercera ola y aquí estamos pues en las vacunas recién en la primera fase, vacunando básicamente a los trabajadores de primera línea como son los trabajadores de salud. Entonces el contexto del COVID todavía lo vamos a tener seguramente por 1 año, 2 años, 2 años como mínimo diría yo, y eso. Entonces es una necesidad que ustedes sí conozcan del tema. Lo que yo estoy planteando, y sí se los comento y para efectos de poder explicarles, es que a ustedes les van a ofrecer poder certificar el tema del IPER. No tengo el costo, eso se lo van a definir seguramente en esos días, pero sí estoy solicitando que si les van a cobrar por el certificado del IPRC, que es un certificado de mayor cantidad de horas con respecto a los otros certificados que han recibido, les den también la oportunidad de poder certificar los 2 últimos temas juntos, que vendría a ser un certificado por el tema de seguridad y salud en el trabajo en el contexto del COVID-19, que también sería un certificado con un poquito más de horas porque ya abarcaría 2 sesiones. Entonces, los que certifiquen en temas de IPRC van a poder certificar sin costo en las 2 últimas sesiones, ¿no? En la sesión 13 y en la sesión 14, que es la sesión de seguridad y salud en el contexto del COVID-19. Creo que son 2 certificados que usted sí va a necesitar, pero obviamente cada uno, como lo voy a repetir, tiene sus propias necesidades, sus propias expectativas y obviamente también sus propios recursos como para poder ver si es que consideran o no consideran necesario. No tendría sentido que usted solicite en la sesión 13 un certificado de seguridad y salud en el trabajo en el contexto del COVID-19, que se lo van a dar seguramente a nivel comercial, la empresa se lo va a dar, pero es mejor que usted solicite el del IPER para que ese certificado final, que es el de la sesión 13 y 14, no tenga ningún costo, ¿no? Al final le van a ofrecer los 2 certificados a un único costo. La nota que va a ir en su certificado del IPER es la nota en realidad que usted ya ha tenido en la evaluación 4, porque en esta evaluación 9 vamos a complementar básicamente
pero la nota que usted obtenga entonces en su certificado de IPRC, si es que lo llega a solicitar, va a ser la calificación que usted ha obtenido en la sesión número 7 y la sesión número 8, que vendría a ser la evaluación 4. Lo que también he solicitado sí es que la sesión número 11, que es el tema de investigación de accidentes, sí sea una certificación gratuita. También va a haber una certificación gratuita ahí, que vendría a ser la certificación de la sesión 11 de investigación de accidentes, que yo voy a tratar de separarlo. Esa sesión 11 va a tener como que dos sesiones, ¿no? La sesión de investigación de accidentes, y vamos a hablar una introducción a seguridad basada en el comportamiento. Es un tema bastante extenso en realidad, lo que solamente quiero dar es una idea. Entonces, el certificado de la sesión 11 se les va a dar absolutamente a todos los participantes. Ese certificado no tiene costo alguno, y ahí hablaremos básicamente de metodologías de investigación. No se va a incluir en ese certificado el tema de seguridad basada en el comportamiento, porque ese es un tema un poco más extenso, y lo que yo voy a hacer ahí seguramente será una introducción. Entonces, esa parte sería ya la última parte del curso. Una vez que usted llega a la sesión 14, obviamente la evaluación 7, ya usted tendrá la oportunidad de poder certificar todo el módulo, y esa sí seguramente va a ser una necesidad de todos. En realidad entiendo de que todos los que estamos llevando el programa vamos a intentar poder certificar el módulo número 1. Para poder certificar el módulo número 1, sí hay algunos requisitos. El primero es que obviamente el grupo se haya mantenido con la misma cantidad de integrantes. Si ustedes han perdido algún participante, ya sea porque no recuperó una sesión, o sea porque simplemente desapareció, haga la consulta por interno. Me parece que les cobran una penalidad por el retiro del participante. Y el otro requisito es que obviamente cada alumno haya aprobado sus 7 evaluaciones. De esa forma usted va a poder certificar el primer módulo. No es un certificado obviamente ya de mayor envergadura, porque estamos hablando de un certificado con 14 sesiones. En ese certificado obviamente va a ir una calificación que vendría a ser un promedio de sus 7 evaluaciones, y la cantidad de horas, al ser 14 sesiones, sí, me parece que va a superar a lo que inicialmente estaba en su brochure. No tengo la cantidad exacta de horas, pero seguramente va a estar superando las 60 o llegando a las 70 y algo de horas. Y eso ya es un certificado distinto, creo yo, de mayor envergadura, como le decía. Y obviamente ya le comunicarán el proceso y le van a seguramente a dar los detalles. Muchos me preguntan a mí internamente por el LinkedIn, algunos tienen mi número, y me preguntan por WhatsApp. Yo no veo temas administrativos, lamentablemente. Obviamente cada uno en una empresa tiene sus propias funciones. Yo no veo temas administrativos, yo coordino temas académicos, pero si es que tengo la idea o tengo el conocimiento, le doy algún alcance, pero sí les sugeriría que eviten preguntarme temas administrativos, porque lamentablemente no los veo, ¿no? Algunos me han escrito al WhatsApp para decirme que la evaluación 4 no se subía. Me parece que sí lo han subido en su momento. Lo que no han subido es, entre comillas, un previo aviso, que obviamente ya todos sabemos que hay evaluación. Y me han llenado toda mi bandeja de LinkedIn, ¿no? Me han llenado, ingeniero, que va a haber examen, no va a haber examen. Esas cositas no las veo yo. Me gustaría poder tener la comprensión de parte de ustedes. Nosotros, si es que hay alguna suspensión de evaluación, lo comunicamos, que es muy, muy raro. Y tengan paciencia. Ahí, si no lo subieron a las 9 de la noche el acceso, lo van a subir ahí, pero lo van a subir obviamente minutos antes de la evaluación. Lo único que tiene que hacer es tener su página de Facebook abierta, que creo que es el medio por el cual desarrollan las evaluaciones, y ahí usted va a poder encontrar la evaluación. Entonces, con esto llegamos a la parte final del curso. Hay algunos certificados que se van a ofrecer bajo un costo, como ya les he explicado. Hay otros que han sido libres y van a ser libres, y obviamente ya tendrán la oportunidad de poder certificar el programa completo. En el certificado del programa completo del módulo 1, todavía estoy hablando del módulo número 1, sí aparecen todos los temas, o sea, sí van a aparecer las 14 sesiones descritas, ¿no? No aparecen sus 7 notas, solamente aparece el promedio de las 7 evaluaciones, pero con respecto a los temas sí hay todo un desarrollo del temario en la parte posterior del certificado.
Sí, como recomendación, trate de poder certificar el tema del IPRC. Lo va a necesitar, y mucho más todavía si es que el hecho de poder certificar el tema del IPER le va a dar la oportunidad de poder certificar sin ningún costo el tema del COVID. El tema de norma ISO 45001, como les decía, yo los invito y hago la invitación anticipada que cuando se aperture ese curso lo puedan llevar. Son más o menos 12 sesiones que va a tener solamente el desarrollo de la norma. Yo igual en la sesión 12 de este curso vamos a dar una visión general para que ustedes vean que esa visión general de la norma es exactamente el desarrollo de un sistema de gestión y se puede acomodar sin ningún problema a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783. Muy bien, entonces, dado el alcance de esta parte del curso, vamos a continuar con la sesión número 9. La última sesión estuvimos hablando del IPRC y empezamos a diagramar ya nuestra matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Justo acá tenía los apuntes de la sesión número 8. Empezamos analizando el proceso, y el proceso es la línea general de la organización. Sobre el proceso se demarcan actividades, sobre las actividades tareas, sobre las tareas puestos de trabajo. A cada puesto de trabajo o sobre el puesto de trabajo empezamos a identificar los peligros, ¿no? Recordemos la definición de peligro: toda fuente con potencial de causar un accidente o una enfermedad. La norma no lo tiene como accidente o enfermedad, la norma lo tiene como lesión y deterioro de la salud, pero en términos mucho más sencillos, el peligro es la fuente con potencial de causar daño. Identificados los peligros por puesto de trabajo, que pueden ser 10, 20, 15, eso dependerá de las actividades de la persona, describimos el riesgo, ¿no? Y ahí es donde habíamos comentado de que hay muchos errores en muchas matrices IPRC cuando diagraman la matriz, porque muchos colocan peligro, riesgo, daño, otros colocan peligro, riesgo, consecuencia, ¿no? Y técnicamente es erróneo colocarlo así, porque la misma definición de riesgo nos habla que el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento, que es nuestro evento peligroso, ¿no? Y la severidad del daño que pueda generar ese evento peligroso, ya sea si el trabajador accidenta o el trabajador enferma. Entonces, el riesgo es la probabilidad por la severidad, y su descripción debería también tener esa composición. Por eso es que en la descripción del riesgo nosotros colocamos que el riesgo es la probabilidad de que ocurra el evento peligroso. Entonces, si no ocurre ese evento peligroso, no hay ningún nivel de riesgo. Pero si ocurre el evento peligroso, existe un nivel de riesgo. Y obviamente ese evento peligroso se va a materializar en lo que sería un daño. Para el caso muy particular que nosotros estábamos revisando, teníamos un trabajador que labora en un corte de cartón, que son corte de bobinas. No queríamos entrar en detalles con respecto a una imagen compleja, porque no es el objetivo es poder entender la matriz. Cuando usted entienda la matriz y entienda el concepto de peligro, evento peligroso, daño, entienda la valoración, usted va a poder identificar los peligros de cualquier imagen. No se complique con poder pensar que una imagen pueda ser más difícil que otra. Para nada, los conceptos son únicos. El concepto de peligro no va a cambiar. El concepto de peligro es único y se entiende como todo lo que pueda causar daño. Todo lo que pueda causar daño es un peligro. Las circunstancias, ¿no? Las circunstancias que puedan originar ese daño es el evento peligroso. Y obviamente el daño ya es la afectación a la persona. Entonces esos conceptos no cambian. Entonces la imagen puede ser muy sencilla como puede ser muy compleja, y el concepto va a ser exactamente el mismo. Entonces nosotros aquí, de forma general, yo les iba comentando cómo se hace el corte, y les coloqué dos peligros, que les expliqué que no eran los únicos peligros. Obviamente tendríamos que tener una imagen mucho más real y mucho más concreta para poder analizar todos los peligros, pero para efectos de poder explicar la matriz era más que suficiente. Entonces, en los peligros le habíamos colocado las cuchillas, que es una fuente con potencial de causar un accidente, ¿verdad? Y habíamos colocado el ruido, que es una fuente con potencial de causar una enfermedad.
Y justamente les colocaba dos peligros distintos para poder encajarlos en la definición de peligro. Luego empezamos a describir el riesgo como la combinación de la probabilidad de que se dé el evento peligroso y la severidad de que se produzca el daño. Y habíamos comentado que mucho más fácil para poder llenar esta parte es, primero, identificar el peligro, segundo, poder describir el daño, ¿no? Entonces, si yo tengo acá el peligro cuchillas, el daño podía ser un golpe, podía ser un corte o la amputación de los dedos, porque estamos hablando de cuchillas altamente peligrosas cuando éstas se encuentran en movimiento. Y para poder llenar el evento peligroso nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué tiene que pasar con estas cuchillas para que las cuchillas le generen una amputación a la persona? Dado que esas cuchillas no se van a acercar, no van a atacar directamente al trabajador, teníamos que hacernos esa pregunta. Al igual con ruido, ¿verdad? ¿Qué tiene que pasar con el ruido para que el ruido le genere al trabajador una fatiga auditiva, le genere al trabajador una sordera? ¿Qué tiene que pasar con el ruido? ¿Mm? El ruido puede estar ahí, pero si mi trabajador está muy lejos, muy alejado, obviamente el ruido ya no le va a hacer daño. Entonces, ¿qué tiene que pasar con el ruido para que le genere la sordera? Esa descripción era el evento peligroso. Y hay muchos que piensan que en la matriz solo se llena una palabra o dos palabras. Para nada, en ningún lugar del mundo dice eso. Solo que se ha difundido eso, ¿no? No hay que colocar muchas palabras porque la matriz tiene que ser breve y concisa. No confundamos la palabra breve y concisa con el hecho de que la matriz se vuelva confusa. Porque si yo en evento peligroso voy a colocar mala manipulación o voy a tratar de poder colocar palabras muy sencillas, al final cuando venga otra persona y lea la matriz, cuando el mismo trabajador lea la matriz, o de repente venga un trabajador nuevo la siguiente semana que no participó en la identificación de peligros y vea la matriz, quizás no lo comprenda. Y el hecho de que, o basta que una persona no lo comprenda, eso puede originar obviamente un accidente en cualquier momento. Entonces, no nos compliquemos y si es que hay que colocar 3, 4, 5 palabras, la colocamos sin ningún problema. Trataremos obviamente de que si son 7 palabras, abreviarlas 6, pero no abreviemos más solamente pensando en la estética de la matriz, sin pensar antes en el real concepto de la matriz, porque ahora vamos a ver en el marco normativo que la matriz per se es una matriz que va a tener que ser exhibida, y eso ya lo enmarcaba la Ley de Seguridad y Salud. Habían documentos que tienen que ser exhibidos, recordaremos, ¿no? Estaba el IPRC, estaban los objetivos, estaba el mapa de riesgo, estaba la política, ¿no? Y decía, ¿no? Tiene que exhibirse, decía. Luego de poder describir el riesgo, empezamos a valorarlo, y la valoración del riesgo entraba en la misma definición que hemos visto, ¿no? El riesgo es la probabilidad por la severidad. Y esa probabilidad, recordemos que en estadística, la probabilidad es la suma de los eventos paralelos que podrían suceder que puedan aumentar la probabilidad de éxito, o en este caso la probabilidad de daño. Entonces, en la probabilidad, lo que nosotros hicimos fue analizar 4 índices de probabilidad, que son los que normalmente vamos a encontrar en todas las matrices. Ahora, hay casos muy particulares en las cuales no se trabaja con 4 índices y se trabaja con 3 índices. Sobre todo en áreas administrativas, por ejemplo. En áreas administrativas se suele obviar algunos índices, como es el índice de personas expuestas, porque el análisis de ese índice en una oficina administrativa no demarca ninguna variación. Entonces estamos agregando información a la matriz que no es redundante, no es importante. Entonces, ese análisis obviamente ya cada organización lo hace. Si es que decide trabajar con esos 4 índices, o dentro del análisis que usted hace, de repente es importante agregar otros tipos de índices, y eso depende obviamente del trabajo que haga su organización y del contexto que se esté analizando. Los 4 índices que nosotros hemos escogido específicamente son el índice de capacitación, el índice de procedimientos existentes, el índice de tiempo de exposición y el índice de personas expuestas. Y estábamos analizando, dada una proporción de valoración que habíamos elegido del 1 al 3, qué importante es que el trabajador esté capacitado, ¿verdad? Si el trabajador está capacitado, es un trabajador que entiende al peligro. Si un trabajador entiende al peligro, se va a cuidar.
Entonces, ¿qué va a pasar con la probabilidad? Va a disminuir. Entonces, trabajador capacitado, algunos piensan, si es 1, 2, 3, capacitado lo máximo, hay que darle 3. No, porque si usted le da 3, ¿qué está dándole? Está dándole el mayor índice de probabilidad y me estaría diciendo usted que un trabajador capacitado me aumenta el nivel de riesgo, cuando es todo lo contrario, ¿no? Un trabajador capacitado me disminuye el nivel de riesgo. Por eso es que a los trabajadores capacitados no se les asigna el valor de 3, sino se les asigna al contrario, el valor de 1. Entonces, ese análisis uno lo va comprendiendo sin necesidad de ver una tabla, porque muchas veces estos índices ya aparecen esquematizados en tablas. Y era lo que le decía al inicio, ¿no? El gestor de seguridad está como un robotcito viendo las tablas, pero llenando en base a una tabla, sin razonar realmente por qué lo está haciendo. Entonces, cuando usted no razona por qué hace las cosas, si usted le aplica esa matriz a un área administrativa muy especial, de repente está haciendo una mala evaluación, porque en esa oficina administrativa de repente no es necesario trabajar con los 4 índices. Entonces hay que comprender muy bien lo que estamos haciendo. El otro índice que estábamos analizando era el índice de procedimientos existentes. Y en ese índice de procedimientos existentes pasaba algo parecido, ¿no? Si el trabajador tenía procedimientos existentes, significa que el trabajador tiene el paso a paso de cómo hacer su actividad. Si el trabajador tiene un paso a paso, es un trabajador que va a laborar de forma ordenada. Y un trabajador que labora de forma ordenada, bajo unos criterios que ya le han establecido, que vendría a ser su procedimiento de trabajo, obviamente va a ser un trabajador con mucho menor probabilidad de que se pueda accidentar. A diferencia de un trabajador que no tenga procedimientos y que trabaje de forma desordenada, donde la probabilidad aumenta. Entonces, ahí en índice de procedimientos es lo mismo, ¿no? Si tiene un trabajador, tiene su procedimiento y lo cumple, ¿qué pasa con la probabilidad? Tiene un procedimiento, lo cumple, sabe cómo hacer su actividad, está trabajando bajo las recomendaciones que le han dado, entonces la probabilidad va a disminuir. Y pasa todo lo contrario si el trabajador nunca ha visto un procedimiento, no sabe qué es, y el trabajador empieza a laborar bajo su propio criterio. Entonces tienes un trabajador en turno mañana que labora bajo un criterio, un trabajador en turno tarde que labora bajo su propio criterio, y otro trabajador en turno noche que labora bajo un criterio diferente. Entonces ya cuando los criterios son distintos y no existe un orden, se dice pues que no existe un procedimiento de trabajo, y eso lo único que va a hacer es va a aumentar la probabilidad de daño. Otro de los índices que teníamos marcados era el índice de tiempo de exposición, ¿no? Mientras que el trabajador se exponga más tiempo, hay más probabilidades de que pueda materializarse ese peligro. O es como si usted se para en la pista y empieza a cruzar la pista a cada rato. Si usted cruza la pista 100 veces al día, es más probable que le pase algo a que la cruce solamente 10. Y 10 veces al día es más probable a que solamente la cruce 1. Entonces, cuando hablamos de tiempo de exposición, mientras más te expongas al peligro, la probabilidad va a aumentar. Por eso es que en tiempo de exposición nosotros habíamos marcado, ¿no? Obviamente ya a nivel industrial estamos hablando del tiempo de exposición. Le asignamos 1 si es que el trabajador solo se expone, muy raro, o sea, una vez al año. Le habíamos asignado 2 si es que solo se expone una vez al mes, y le habíamos asignado 3 si se expone todos los días, o al diario, o al menos una vez a la semana. Eso lo demarca usted, ¿eh? Acá yo estoy colocando 3 criterios que normalmente se utilizan. Pero si usted quiere ser mucho más exigente y de repente coloca 2, aquellos trabajadores que se exponen una vez cada 15 días de repente. Entonces eso ya lo va demarcando usted. El cuarto índice era el índice de personas expuestas. ¿Cuántas personas se exponen al peligro? ¿No? Imagínense igual, ¿no? Que 60 personas van a cruzar la pista. Hay más probabilidad que les pase algo a que solamente cruce una. Mientras más personas se exponen al peligro, la probabilidad aumenta. Ahora, esa cantidad de personas usted las tiene que segmentar en base a la proporción que usted le ha dado al análisis. Entonces, eso también lo define su propia organización, ¿no? Hay organizaciones que lo segmentan de 1 a 3, 1, o sea, la menor cantidad de gente, la menor probabilidad 1. Y obviamente ya cuando el índice es 3 o nivel va a ser 3, es cuando se expone la mayor cantidad de personas.
Eso también lo va a describir usted mismo en la organización. Tomando los índices de probabilidad, los sumamos y vamos a tener el índice general de probabilidad, que es la suma del índice de probabilidad de capacitación, el índice de procedimientos de personas expuestas y de tiempo de exposición. A ese índice de probabilidad lo teníamos que multiplicar, ¿no? ¿Y por qué lo multiplicamos? Porque la definición de riesgo nos decía que es la combinación, ¿no? La combinación es la multiplicación de dos índices, el índice de probabilidad, que ya lo tengo, analizado de 4 subíndices, y el índice de severidad, que tenía que respetar la misma proporción de los índices que hayamos tenido. Y el índice de severidad también lo hayamos definido, ¿no? Y le hayamos asignado 1, 2, 3, siendo 3 el peor de los casos, ¿no? En este caso, 3 puede ser, por ejemplo, la muerte, puede ser la incapacidad permanente, una amputación de un trabajador, o en términos de salud, daños irreversibles. Entonces es lo peor que podría pasar. Entonces tenemos que analizar la severidad en base al daño que hemos descrito. Por eso es importante el daño, porque si acá en las cuchillas el daño me dice una amputación, la amputación sí es una incapacidad permanente. Es lo peor que nos podría pasar. Entonces las cuchillas es diferente que te genere un golpe, es diferente que te genere un corte y es diferente que te genere una amputación. Son diferentes los niveles de daño que te podría generar y obviamente diferentes los índices de severidad. Ahora, ¿qué índice de severidad trabajar si es que sé que las cuchillas me pueden generar solo un golpe, solo un corte o una amputación? Obviamente el índice de severidad que le vamos a asignar siempre es poniéndonos en el peor de los casos. En este caso le hemos asignado 3, tanto para las cuchillas porque me puede generar una amputación, y 3 para el ruido porque me podría generar la pérdida de la audición. Podríamos disminuir el índice de severidad. Cuando ya los controles son maduros, sí podría disminuirse el índice de severidad. Es muy raro poder reducirlo, pero sí hay algunos métodos que nos van a permitir poder reducir de alguna forma, en base a los controles, ese índice de severidad. Teniendo ya el índice de probabilidad y el índice de severidad, lo que pasábamos era multiplicar, ¿no? Y con esa multiplicación teníamos un nivel de riesgo. En este caso, en ambos peligros, nos generaba un nivel de riesgo que era como 30, y nos preguntábamos, oye, pero 30, ¿qué significa, no? ¿Es bajo, es medio, es alto, es peligroso? ¿Dónde estoy? Para que ese 30 tenga una orientación, tienes que compararlo en el menor valor y el máximo valor. Por eso es que ese 30 nosotros lo habíamos colocado en una escala. Pero ¿cuál era el menor valor de la escala? 0, no podía ser 0, porque según la probabilidad que le habíamos dado, la menor probabilidad de que ocurra un evento era cuando todo era 1. Entonces el menor valor era cuando todo era 1. Entonces 1 más 1 más 1 más 1, 4. El menor valor de la severidad, 1. 4 por 1, 4. Y el máximo valor, o el peor de los casos, era cuando todo era 3, ¿no? 3 más 3 más 3 más 3, 12. Por 3, 36. Por eso es que acá nos generaban dos extremos. El menor valor 4 y el mayor valor 36. Entonces yo ya tengo mi escala en 4 y tengo mi escala en 36. Mi trabajador me salió con 30. Oye, de 4 a 36 la mitad era 20, la mitad de 20 y 36 es 28. O sea, estoy por encima, ¿no?, de las 3/4 partes. O sea, estoy bien pegado a lo más crítico. Pero no era lo mismo estar en 30 que estar en 28 que estar en 20. No era lo mismo. Entonces lo que se suele hacer ahí es, se suele segmentar rangos de criticidad. Entonces mientras más pegado esté al máximo, ¿no?, es más crítico. Entonces le habíamos llamado nosotros, si estoy entre 25 y 36, intolerable; si estoy entre 17 y 24, importante; si estoy de 9 a 16, moderado; y si estoy de 5 a 8, tolerable; y si estoy en 4, trivial. Ahora, lo que tiene que hacer usted luego es darle una pequeña interpretación a cada uno de esos rangos. No es lo mismo estar en 28 que estar en 18. ¿Sobre cuál hago más acción? Obviamente sobre el 28. ¿Por qué? Porque sobre el 28 me va a generar una mayor probabilidad de que me pase algo. No es lo mismo estar en 20 que estar en 7. No es lo mismo, obviamente, ¿no? Entonces, esta segmentación nos va a permitir, ¿qué cosa? Priorizar los controles. Entonces, si acá tengo 2 peligros cuyo nivel de riesgo es 30, y de repente analizo otro peligro más, un poquito más adelante, no lo sé, y de repente ese peligro nuevo que yo haga me sale 36,
Obviamente los tres son críticos, pero ¿cuál es más crítico entre comillas? Es el 36. ¿Qué significa el 36 con respecto al 30? ¿Qué es más probable que ese peligro de esa fila que me salió 36 se termine materializando? Es mucho más probable que ese peligro de esa fila se termine materializando. Entonces, hay que, hay que analizarlo de esa forma. Una vez que ya tengo yo el nivel de riesgo, ahora sí puedo empezar a plantear los controles. Y ese orden de los controles precisamente va a ser guiado por la criticidad del nivel de riesgo que me haya salido, ¿no? Pero hay información adicional que voy a tener que introducir en la matriz IPRC, y es información que está descrita en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la Ley 29783. Entonces, ahora vamos a ver qué otra información debe tener nuestra matriz. ¿Hay requerimientos obligatorios sobre la información que debe tener nuestra matriz IPRC? Sí, hay criterios obligatorios. Y eso es lo que vamos a revisar ahora en el marco normativo del IPRC. Entonces, acá tengo una pequeña presentación breve. Vamos a ir revisando. Tenemos la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. El marco normativo. En el artículo 16, ¿no? En el artículo 16, perdón, no, el artículo 18, nos habla sobre los principios del sistema de gestión. Y eso lo comentamos en su momento. Hablamos de cuáles eran los principios del sistema de gestión, no de los principios de la ley. Los principios de la ley están antes del artículo número 1. Recuerden ustedes que en la sesión 2 o 3, me parece, hablamos sobre el artículo 18 de la Ley de Seguridad y Salud, que nos establece dentro de los principios, ¿no? Un principio tomado para solamente aclarar el tema del hiper, yo no voy a explicar otra vez todo. El inciso I del artículo 18 nos habla que un principio del sistema de gestión es el hecho de que nosotros tengamos que evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y a otros. Vamos a evaluar los principales riesgos. Y más que evaluar los principales riesgos, en realidad nosotros debemos evaluar todos los riesgos. Nosotros evaluamos todos los riesgos, porque vamos a identificar todos los peligros. Obviamente, de todos los riesgos evaluados, habrán riesgos que me salgan pues con una interpretación trivial, o sea, me salga 4 nada más, pero van a haber niveles de riesgo que me van a salir como me han salido hoy, 30, y habrán otros que me salgan mucho más. Entonces, vamos viendo que lo que estamos haciendo es precisamente lo que me está pidiendo a mí, lo que nos está pidiendo a nosotros, el marco legal de la seguridad y salud en la Ley 29783. ¿Qué más nos señala el marco legal? El artículo 19, que habla sobre la participación de los trabajadores, que también es un artículo que hemos revisado, pero ahora vamos a entenderlo mejor. ¿Qué dice el inciso D del artículo 19? Nos dice que la identificación de los peligros y la evaluación de riesgos al interior de cada unidad empresarial en la elaboración del mapa de riesgos. Bueno, acá lo he leído mal, disculpen. Tenía que haber leído el artículo 19 arriba, o sea, el título del artículo 19. Y el artículo 19 tiene un pequeño título que dice: la participación de los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud. O sea, tengo que hacer que los trabajadores participen ¿de qué? De la identificación de peligros, evaluación de riesgos al interior de cada organización y en la elaboración del mapa de riesgos. O sea, lo que nos está diciendo este artículo 19 es quien tiene que participar de la identificación de los peligros es el trabajador. Y eso lo hemos hablado extensamente y hemos tratado de poder incidir sobre la importancia de que realmente sea el trabajador el que participe del proceso de la identificación de peligros. Y lo volveremos a explicar, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el que está operando la máquina. Él es el que está en el proceso. No, pero yo soy el ingeniero de seguridad, yo tengo una mejor visión. Por supuesto, la visión del ingeniero de seguridad ayudará. Pero no es lo mismo ver que hacer. Nunca se quita eso de la cabeza. No es lo mismo ver que hacer. Yo me puedo parar una hora a ver cómo el trabajador hace su actividad. Pero yo no sé qué es lo que él está sintiendo. No puedo saber qué es lo que le está sintiendo.
Por lo tanto, es muy importante que el trabajador sea partícipe del proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Me lo está solicitando la ley, pero más allá de lo que me pueda solicitar la ley, nosotros lo estamos interpretando. Lo estamos interpretando entendiendo que precisamente, pues, la única persona que realmente sabe identificar, va a poder, más que saber, perdón, va a poder describirnos qué es lo que siente y nos va a ayudar enormemente en una correcta identificación de peligros, es precisamente el trabajador. Y habrán otras personas que nos ayuden, por supuesto, como es su jefe inmediato. Porque el jefe inmediato conoce el proceso y obviamente tiene una visión un poco más general, ¿no? Y después obviamente ya entrará el ingeniero de seguridad, acompañando también el proceso de identificación. Y para que ese proceso de identificación de peligro sea transparente y no esté orientado a que pueda darse algo que normalmente a veces se da, oye, que el empleador no quiere que se identifiquen todos los peligros porque eso cuesta mucho dinero. Entonces, para poder fiscalizar que realmente se identifiquen todos los peligros, ¿no?, de una forma correcta y adecuada, ahí se introduce el Comité de Seguridad y Salud, pues. Entonces, mientras más gente participe, en este caso el trabajador, el jefe inmediato, el área de seguridad y el comité, el proceso de identificación va a ser más adecuado. Obviamente cada uno de los que va a participar tendrá su propio papel, su propia función, ¿no? La idea es que todos podamos aportar para poder identificar de una mejor forma la identificación de los peligros en el proceso del IPRC. Entonces el artículo 18 y el artículo 19 nos están diciendo algo que nosotros ya estábamos haciendo, ¿no? Pero el hecho de poder leerlos nos amplía un mejor panorama de que la Ley de Seguridad y Salud no necesitamos memorizar los artículos, sino comprender cómo se hacen las cosas. Hay artículos que sí, necesitamos de alguna forma entenderlos y memorizarlos. Memorizarlos porque obviamente el entendimiento no basta, ¿no? Sobre todo artículos en los cuales me piden algo muy específico. Por ejemplo, me pedían para el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo que si un miembro titular falta a 4 reuniones no consecutivas, ¿no?, ya automáticamente tenía que ingresar el suplente, ¿no? Ya ese dato, por ejemplo, por más que yo entienda lo del comité, no lo voy a poder adivinar, voy a tener que memorizarlo, ¿no? O si el miembro titular falta 3 reuniones consecutivas, automáticamente entra el suplente. Ya, yo puedo entender lo del Comité de Seguridad y Salud, pero obviamente pues hay artículos muy especiales como esos que sí los tendré que memorizar. En temas de IPRC es más el entendimiento, ¿no? Y obviamente sí hay algunos artículos que, como les he dicho, nos van a precisar la información que debe contener la matriz.